Buen día, mi nombre es Eric Vargas, soy de la carrera de Mecánica Dental del Instituto Superior Tecnológico Libertad. Hoy abarcaremos un tema muy importante sobre los principios del tallado de la prótesis fija. Los integrantes de mi grupo son Carla Vallejo, Ivana Vargas, John Vela, Miguel Velasco, César Vaca y quien les habla, Eric Vargas. La frase motivacional dice: el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Principios mecánicos. Entre los principios mecánicos encontramos a la retención, la resistencia, la rigidez estructural y la integridad marginal. Estos principios permiten la buena integración de la prótesis fija en la boca del paciente, además de que garantizan la durabilidad de este método restaurativo. Es importante recordar que en algunos pacientes este método será una restauración de por vida, mientras que otros la usarán hasta optar por otro método definitivo, como es el caso de los implantes. Retención. Evita la salida de la restauración a lo largo de la vía de inserción o del eje longitudinal de la preparación dentaria. La retención depende básicamente del contacto existente entre las superficies internas de la restauración y las externas del diente preparado. Retención friccional. Cuanto más paralelas se presentan las paredes axiales del diente preparado, mayor será la retención friccional de la restauración. Aumento exagerado de retención friccional. Va a dificultar la cementación de la restauración por la resistencia al escurrimiento del cemento, causando el desajuste oclusal y cervical de la restauración. Presencia de surcos. También es importante ya que reduce la posibilidad de dislocamiento. Determinación de un plano de inserción. Los dientes pilares son importantes para la retención de los dientes en el arco y deben ser analizados en modelo de estudio, para que el profesional pueda controlar mejor la cantidad de desgaste de las caras dentarias con el objetivo de preservar la salud pulpar. Preservación y mantenimiento de la vida pulpar deben ser el objetivo principal de cualquier diente preparado, con el análisis previo en el modelo de estudio y un examen radiográfico. Después de la preparación de los dientes, se toma una impresión con un material de alta calidad y se evalúa el paralelismo entre los dientes preparados. Área de la preparación y textura superficial. Cuando mayor es el área preparada, mayor será la retención. Conicidad y retención. La capacidad de unión de un cemento para resistir una fuerza depende en gran medida de la dirección de las fuerzas con relación a las superficies cementadas. A partir de esto podemos esperar que cuando más paralelas sean las paredes opuestas de la preparación, mayor será la retención. Resistencia o estabilidad. En este punto, el paralelismo de las caras es importante porque va a evitar que la prótesis en el momento en que esté en funcionamiento se disloque, es decir, que rote, se salga o se fracture. Para darle una adecuada resistencia y estabilidad, también no debemos olvidar que durante el proceso de la masticación, las piezas dentarias son sometidas a diferentes fuerzas que se recorren a lo largo de los ejes axiales de las piezas dentarias, fuerzas que recorren en sentido oblicuo el momento en el que estamos masticando, como por ejemplo, cuando las superficies entran en contacto, cúspides y rebordes marginales, entonces quienes entran en acción son las fuerzas oblicuas de la masticación. Y si no brindamos una adecuada retención de estas prótesis a través del tallado paralelo de todas las caras axiales, lo que se puede generar es que la prótesis, debido a estas fuerzas, en especial las oblicuas, se van a fracturar, rotar o desadaptar de su sitio. Dentro de los principios mecánicos, también vamos a tener la resistencia o la estabilidad de las prótesis en su diente pilar. Cuando nosotros hablamos de resistencia y estabilidad, es muy importante tener en cuenta las diferentes fuerzas que se producen durante la masticación. Cuando no tenemos ninguna alteración a nivel de las piezas dentarias, otra estructura que nos ayuda a que las fuerzas se distribuyan en sentido horizontal son los puntos de contacto. Entonces, todo este tipo de contactos, inclusive el tripodismo, va a desplegar fuerzas de gran intensidad. Si todas estas fuerzas se encuentran bien distribuidas y aparte de esto también tenemos un adecuado tallado dentario, una retención friccional adecuada también, entonces la prótesis se va a mantener estable. Pero si todas estas estructuras actúan y aparte de eso no di una retención friccional adecuada, porque de pronto están demasiado paralelas las caras de las piezas dentarias, este tipo de fuerzas van a provocar en la restauración que se disloquen, es decir, que haya un movimiento y por lo tanto la prótesis dentaria a corto o largo plazo va a fracasar. Por ejemplo, se debe tener mucho cuidado
con los pacientes bruxistas, porque este tipo de pacientes desarrollan fuerzas exageradas y excesivas que se dirigen lateralmente. Entonces nosotros tenemos que tratar de rehabilitar a ese paciente bruxista a través de la placa neuromiorrelajante, a través del control de su estrés y aparte de esto a través de las prótesis fijas que podemos ubicarle en la cavidad bucal. Obviamente eligiendo un material que me determine que incluso puede ser recomendado para el paciente bruxista y que le ayuda a su proceso de la rehabilitación. Nosotros hablamos también que cuando preparamos los dientes pilares es mucho mejor que un diente sea sano, porque en ese diente yo voy a tener también una mayor altura de las paredes. Cuando hay una mayor altura de las paredes, mayor será el área de resistencia del tallado. Es decir, ese diente pilar me va a ofrecer una mayor resistencia para mi prótesis. Por lo tanto, aun cuando existan las fuerzas oblicuas y las diferentes fuerzas que se producen durante la masticación, paredes más altas me van a ayudar a mantener mi prótesis en su sitio para impedir que se disloque. El dislocamiento de una prótesis es que se desadapte y empiece a ocasionar problemas a nuestro paciente. Vamos a otro de los principios mecánicos del tallado. Es la relación que debe existir entre el alto y el ancho de mi diente pilar. Es mucho mejor que el diente pilar sea más alto que ancho. Cuando las piezas dentarias presentan mayor ancho que altura, la restauración de la prótesis fija tiene un mayor riesgo de sufrir rotaciones. Si no tengo un diente pilar que es más ancho que alto, también las paredes de este tallado no me van a ofrecer una mejor ni la mayor resistencia para mi prótesis. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Se debe recurrir a ciertos trucos para darle a la prótesis una mayor resistencia posible. Una ley para un diente pilar para que nos provea suficiente resistencia. Lo ideal es que las paredes del tallado sean más altas que anchas. Incluso se puede aceptar que la relación ancho-alto de las paredes talladas sea igual. Pero ¿qué sucede cuando tengo una corona que es más ancha que alta? Lo que se debe hacer es tallar pequeños canales en las diferentes paredes de la prótesis para que me provean de resistencia adecuada, ya que no se tiene suficiente alto de las paredes. Entonces, lo que se debe hacer es tallar unos pequeños canales en la cara vestibular, puede ser en la cara mesial o en la cara palatina o en la cara lingual. El muñón de la imagen presenta que tiene más largo que ancho, pero en el lugar que sea más ancho que alto, podemos hacer los pequeños canales y así obtener una mejor retención. Siempre para un diente pilar es preferible tener una pieza dentaria con coronas íntegras, respetando las diferentes estructuras dentarias. El momento en el que se realiza el tallado también es de vital importancia conocer si la prótesis la voy a realizar solo en cerámica con metal, porque en el momento en el que también se confecciona la prótesis, el metal va a ocupar un espacio determinado y la cerámica llevará otro espacio determinado. Entonces, el momento en el que se realiza el tallado de la prótesis dentaria, para elaborar la prótesis fija, tenemos que tomar en cuenta en no tallar muy poquito o casi nada de los tejidos o estructuras dentarias, o por el contrario, tallar demasiado los tejidos dentarios. Si nosotros vamos a colocar restauraciones que tengan un núcleo metálico o que tengan una combinación metal-porcelana, obviamente el metal va a ayudar a que nuestras restauraciones tengan una mejor resistencia hacia el tipo de fuerzas que se producen durante la masticación. Piezas que son parcialmente restauradas o destruidas, que no han tenido su corona integral, tenemos también que proveerles de aditamentos especiales, como por ejemplo pernomuñones o espigomuñones, que nos van a ayudar a proveerle también a este diente pilar de una mejor resistencia. La rigidez estructural. El elemento mecánico de una prótesis fija debe poseer la capacidad de resistir las fuerzas oclusales sin sufrir deformaciones. Esta solidez estructural lo otorga el grosor de la estructura protésica. El tallado debe de ser ejecutado de tal forma que la restauración presente un espesor suficiente de metal y porcelana para resistir las fuerzas masticatorias y no comprometer la estética y el tejido periodontal. Integridad marginal. Este será un factor muy importante en el éxito del tratamiento con prótesis fija. Si se logra obtener una buena integridad marginal, tendremos también una buena adaptación de la encía con la prótesis. Se lograrán cuidar los tejidos ya que no habrán contactos dañinos entre las superficies, además de que se usará en mínima cantidad materiales de cementado para fijar la prótesis en la boca. Si la integridad marginal que se obtuvo no es buena, habrá una posible enfermedad periodontal, una recesión de la encía y también una reabsorción del tejido óseo. La acumulación de comida y bacterias causará caries y abscesos en la encía y también tendremos un desajuste total de la prótesis, causando que usemos una gran cantidad de material de cementado para fijar la misma en la boca.
Principios biológicos. Entre los principios biológicos encontramos la preservación del órgano pulpar y la preservación de la salud periodontal. Estos principios buscan el cuidado de los tejidos y estructuras que sirven como soporte, además de la preservación y cuidado de los órganos dentales. Preservación de la salud periodontal. Uno de los objetivos principales de cualquier tratamiento protésico en prótesis fija es la preservación de la salud periodontal. Varios son los factores que directamente van relacionados a este objetivo, como la higiene oral, la forma, el contorno y la localización del margen cervical del tallado. Como mencioné anteriormente, tenemos objetivos que nos ayudan a que esto sea mejor, y podemos resaltar como 1 milímetro dentro del surco quiere decir que de una manera genérica la extensión cervical de los dientes preparados puede variar de 2 milímetros distantes de la encía marginal libre hasta 1 milímetro en el interior del surco, aunque existen diversos autores que recomiendan extensiones diferentes a estas. El profesional controla los procedimientos clínicos, quiere decir que la mejor localización de la determinación cervical es aquella en la que el profesional puede controlar todos los procedimientos clínicos y el paciente tiene las condiciones efectivas para su higiene. Así es vital para la hemostasia del área que el tallado se extienda lo mínimo dentro del surco gingival exclusivamente por razones estéticas y suficiente apenas para disimular el borde metálico de la corona del metal porcelana o de metal acrílico sin alterar significativamente la biología del tejido gingival. 2 milímetros de la encía libre marginal. Esto es lo recomendado y quiere decir que desde el punto de vista periodontal el término cervical se debe localizar 2 milímetros distante del nivel gingival, pues el tejido gingival estaría en permanente contacto con el propio diente sin la alteración del contorno que ocurre de cualquier forma en una prótesis con forma y contorno correctos, preservando así la salud del tejido gingival. Yo les voy a hablar sobre la preservación del órgano pulpar. Existen varios factores que hacen que el tallado fracase. El calor. El calor generado en el proceso del tallado es un factor muy peligroso para el órgano pulpar, porque al momento de que nosotros ponemos la fresa y hacemos contacto con el esmalte, producimos lo que es la fricción. Esto produce calor y podría dañar tanto la dentina como la pulpa. Por eso las turbinas de los odontólogos expulsan agua para que el diente siempre esté hidratado y no produzca este calor. También como va de la mano las fresas y las turbinas. Si nosotros compramos turbinas o fresas que son de mala calidad o no son las precisas, las adecuadas para un tallado, también va a fracasar. Hay que tomar en cuenta también la cantidad de dentina remanente. Tenemos que saber cuánta dentina tiene el diente para saber hasta dónde se puede llegar a tallar. El procedimiento de impresión. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al momento de retirar la impresión cuando un diente está tallado, porque la dentina no es igual de fuerte que el esmalte. Entonces este podría fracturarse y podría fracasar el tallado. También hay que tomar en cuenta la dentina. Hay dentina primaria, secundaria y terciaria. La terciaria se produce cuando existe una caries que no va muy progresiva, o sea, es muy lenta. Entonces se produce aquí una dentina terciaria. El órgano pulpar empieza a retroceder, empieza a hacerse más pequeño y esto ocuparía lo que es la dentina. También hay que ver la reacción exotérmica del material de impresión o del material que vamos a usar para hacer las prótesis provisionales. Si estos materiales producen calor, como ya habíamos hablado, el calor es muy letal para el órgano pulpar. Entonces hay que evitar materiales que sean exotérmicos, que puedan dañar tanto a la pulpa como a la dentina. El grado de infiltración marginal, eso también hay que tomar en cuenta. Y algunos
Algunos consejos más que se le podría dar es no realizar tallados en pacientes con micromotores de técnicos dentales. Como les dije al principio, se usa lo que son turbinas porque estas expulsan agua. En cambio, un micromotor normal podría hacer fricción y quema el diente, la dentina y la pulpa. Siempre guiarse con una radiografía para saber dónde se encuentra la pulpa. Esta parte es muy importante porque aquí también podríamos determinar si existe una recensión de la pulpa, si existe esa llamada dentina terciaria que les hablé hace un rato. Y es preferible conservar el órgano pulpar para que nuestro diente pilar sea más resistente, ya que se ha comprobado que la prótesis fracasa más veces cuando se retira la pulpa. Se realiza una endodoncia. ¿Qué quiere decir esto? Que un diente que tiene pulpa, la dentina va a estar siempre irrigada por el nervio, entonces siempre va a tener vida, por ende va a seguir regenerándose y va a estar un poco más fuerte que una pieza que no tiene la pulpa, no tiene irrigación, ya no tiene vida. Entonces eso fracasa y suele fracturarse o la dentina o la prótesis. Principios estéticos. Entre estos encontramos a la salud periodontal, a la forma, posición, contorno y color de la prótesis. Estos principios permiten devolver al paciente un aspecto agradable a la vista y similar al natural. Cuando hablamos de la salud periodontal, debemos recordar que no solo importa cuán bien hecha esté la prótesis del paciente, sino también el estado de los tejidos que se encuentran en la boca. Si tenemos encías que se encuentran inflamadas o incluso sangrando, esto afectará totalmente a la estética de la boca e incluso será un fracaso para la implantación de la prótesis. Si hablamos de la forma, posición, contorno y color de la prótesis, debemos recordar que si la prótesis no está bien hecha, no presenta los dientes en la posición que corresponde o incluso están expuestas partes del metal que está siendo recubierto, esto impedirá que haya una estética agradable, que será incluso recordada o manifestada por el paciente, el técnico profesional y también por las personas que admiren o visualicen la prótesis que el paciente está colocada en la boca.